Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos de viaje al pasado, a los maravillosos 80 y 90, en España y Latinoamérica. Abróchense los cinturones porque vamos a recordar momentazos de la tele, la música y la publicidad, que hoy en día serían, digamos que difíciles de ver. Para esta inmersión, nos has enviado un vídeo de YouTube del canal Las Retroaventuras, que se titula Todo esto hoy estaría cancelado. Y la verdad es que el título ya lo dice todo, ¿no? Sí, total. Lo que más llama la atención es cómo ha cambiado lo que consideramos aceptable con el paso del tiempo. En este Deep Dive, no solo vamos a recordar esos momentos, sino que vamos a intentar comprender qué nos dice ese cambio sobre la sociedad de entonces y la de ahora. Totalmente. El vídeo empieza hablando de cómo los tiempos cambian. Y con ellos, nuestra visión de lo que está bien y lo que no. Incluso cosas que se hacían para niños. Si las viéramos hoy nos harían poner cara de póker. Imagínate un programa infantil donde uno de los personajes... Tan tranquilo. Cuenta una historia sobre un secuestro súper chungo. Pues eso pasaba en el show de Carlitos Balá, ¿te acuerdas? Sí, es un ejemplo clarísimo de cómo ha evolucionado nuestra sensibilidad. Lo que antes podía ser humor negro o incluso algo educativo, hoy en día podría resultar traumático para los peques. Ya te digo. Y hablando de cosas que hoy chirriaría un poco, vamos a la publicidad. En aquellos tiempos, los anuncios eran un poco más salvajes, por decirlo de alguna manera. ¿Recuerdas aquel anuncio de Antena 3 Radio? Menudo impacto. Es verdad, en aquella época se utilizaba mucho el humor y el shock para que los anuncios se te quedaran grabados en la mente. Ese anuncio, con un primer plano del trasero de una mujer, hoy en día no pasaría ni la primera fase de aprobación. Es un reflejo de cómo ha cambiado la forma en que vemos la sexualidad y la objetivación de la mujer en la publicidad. Desde luego, hoy en día un anuncio así armaría un buen revuelo. Y ya que hablamos de cosas que podrían generar controversia, ¿quién no se acuerda de Benny Hill, el rey del humor slapstick y los dobles sentidos? Su programa estaba lleno de chistes picantes y, seamos sinceros, muchos planos que se centraban en el cuerpo de las mujeres. Benny Hill hizo reír a muchísima gente durante años. Pero a día de hoy, su humor nos hace plantearnos cómo se representaba a la mujer en la televisión y cómo se normalizaban ciertos comportamientos. Si un programa como ese se estrenara hoy, imagínate la que se liaría. Imposible, ¿verdad? Y no solo la televisión, ¿eh? Las empresas de videojuegos también se apuntaban al carro de lo provocador. Sega, en su lucha por desbancar a Nintendo, usaba anuncios bastante subiditos de tono para atraer al público adolescente. Recuerda eslóganes como, cuanto más juegas con él, más duro se pone. Es que era una época de muchísima competencia en el mundo de los videojuegos. Sega quería llegar a un público más mayor y claro, pensó que este tipo de marketing sería efectivo. Lo curioso es pensar cómo se verían este tipo de estrategias en el mundo publicitario actual. Sin duda. Y aunque parezca increíble a veces, la línea que separaba el contenido para adultos y el de los niños era un poco borrosa. ¿Te acuerdas del show de las Tortugas Ninja? Tenían actuaciones en directo y un día invitaron a los Gatos Negros del General para que cantaran su éxito Te ves buena. Digamos que la letra no era precisamente para todos los públicos. Claro, esto nos lleva a preguntarnos qué es apropiado para los niños y cómo ha cambiado esa definición a lo largo del tiempo, y también a pensar en las consecuencias que puede tener presentar música que es popular entre los adultos en un programa infantil, aunque sea sin mala intención. Es verdad, a veces parece que no se tenía muy claro dónde estaba el límite. Y hablando de límites borrosos, ¿qué me dices de Las Primas? Tenían unas canciones súper pegadizas, pero las letras eran un poco subiditas de tono, ¿no crees? Totalmente. Supongo que la inocencia de la época nos hacía pasar por alto ciertas cosas, ¿no? Lo veíamos como algo normal y punto. Claro, muchas veces el doble sentido o las letras con segundas lecturas pasaban desapercibidas para los niños, pero los adultos captaban el mensaje. Es curioso cómo un mismo contenido puede tener interpretaciones tan diferentes dependiendo de quién lo vea. Y hablando de letras con segundas lecturas, Vilma Palma y Vampiros tenían una canción llamada Travis, que trataba sobre, un travesti. En aquella época no se hablaba tanto de estos temas, pero la canción dio que hablar. Sin duda. Es un ejemplo de cómo la música puede reflejar los cambios sociales y abordar temas que antes eran tabú. La canción de Vilma Palma y Vampiros, aunque generó polémica en su momento, abrió un espacio para hablar de la diversidad de género en la música. Es verdad, muchas veces la música ha sido un reflejo de la sociedad, para bien o para mal. Hablando de reflejos, no podemos olvidarnos de programas como Brigada Cola, que parecían tener una crisis de identidad en cuanto a su público objetivo. Diálogos subidos de tono y dobles sentidos que los niños no pillaban, pero que seguro que hacían que los adultos se quedaran un poco a cuadros. Brigada Cola es un ejemplo de cómo lo que antes se consideraba humor blanco ahora se puede ver como algo inapropiado. De hecho, el programa ha recibido críticas por su contenido que hoy en día probablemente no se emitiría. Es una muestra más de cómo evolucionan los valores sociales y cómo eso afecta a nuestra percepción del pasado.
Es increíble cómo ha cambiado nuestra perspectiva en tan solo unas décadas. Y si hablamos de cosas que hoy serían impensables, no podemos olvidarnos del cine de los 80, películas como Risky Business, donde un chaval convertía su casa en un prostíbulo, o Weird Science, donde dos adolescentes creaban una mujer con un ordenador. Bien. Eran clásicos de la época, pero imagínate el escándalo si se estrenaran hoy. Esas películas, aunque icónicas, reflejan actitudes y temas que hoy en día no serían aceptables. Es un recordatorio de que el entretenimiento, incluso el que parece más ligero, es un producto de su tiempo, y lo que antes se veía como algo normal ahora puede resultar problemático. Totalmente. A veces la nostalgia nos ciega un poco y nos cuesta ver las cosas con la perspectiva actual. Pero bueno, no todo en el pasado era controvertido. ¿Te acuerdas de Verano del 98? Era una serie juvenil con sus dramas y sus romances, pero también tenía diálogos y situaciones que hoy podrían considerarse un poco fuera de lugar. Verano del 98 fue un éxito en su momento, pero es cierto que algunas de sus tramas reflejaban una época en la que las actitudes hacia las relaciones y la sexualidad eran diferentes. Es interesante observar cómo han evolucionado las series juveniles para abordar estos temas de una forma más consciente y respetuosa. Sin duda, la televisión ha recorrido un largo camino. Y nosotros también en este Deep Dive. Hemos pasado por anuncios subidos de tono, programas infantiles con letras picantes, series y películas que hoy en día serían imposibles. Menudo viaje. Este Deep Dive nos ha mostrado cómo ha cambiado nuestra forma de consumir y percibir los medios de comunicación. Lo que antes era entretenimiento generalizado, hoy podría ser cancelado sin pensarlo dos veces. Es un recordatorio del poder del cambio social y de cómo nuestros valores moldean el mundo que nos rodea. Es increíble pensar cuánto ha cambiado nuestra perspectiva en tan solo unas décadas. Y la gran pregunta es, ¿qué pensará la gente del futuro del entretenimiento que disfrutamos hoy? ¿Qué se considerará escandaloso, ofensivo o simplemente raro? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Quizás algunos de los contenidos que hoy vemos como algo normal dentro de unos años se consideren problemáticos. Y quién sabe, a lo mejor lo que hoy genera controversia en el futuro se ve con total naturalidad. Es un buen recordatorio de que la sociedad está en constante cambio. Y que lo que hoy damos por sentado mañana puede ser visto de otra manera. Es fascinante, ¿no crees? Totalmente. Y fíjate, hablando de cosas que han cambiado. El vídeo también menciona un programa de Francella, pone a Francella que en su momento fue un bombazo, pero que con el tiempo ha recibido críticas por algunos de sus sketches, especialmente el de La Nena. Ah, sí, La Nena ponía Francella. Era un programa de humor muy popular. Pero es cierto que algunos de sus sketches como ese no han envejecido del todo bien. La dinámica entre Francella y La Nena, con todas esas insinuaciones y dobles sentidos hoy en día, se vería como algo inapropiado, incluso perturbador. Es que es eso, ¿no? Lo que antes se veía como un humor inocente, ahora puede resultar totalmente inapropiado. Y esto nos lleva a otra película de los 80 que mencionaba el vídeo, Risky Business. ¿Te imaginas una película así hoy en día? Un adolescente que convierte su casa en un burdel. Risky Business es el ejemplo perfecto de cómo han cambiado los valores y la sensibilidad social. La película fue un éxito en su momento, pero si se estrenara hoy, la que se armaría sería increíble. Y no solo por la trama en sí, sino también por cómo se representan a los personajes femeninos. En Risky Business, la protagonista es una prostituta que, a pesar de ser inteligente y sabilada, acaba siendo un objeto sexualizado. Exacto. La película perpetúa estereotipos dañinos y normaliza la explotación sexual, algo que hoy en día es totalmente inaceptable. Al mirar hacia atrás, vemos con más claridad los problemas que antes pasaban desapercibidos. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Qué dirán de nosotros en el futuro? ¿Qué aspectos del entretenimiento actual se consideran problemáticos o escandalosos? Es una pregunta que da que pensar. Es difícil predecir cómo evolucionarán los valores sociales, pero lo que está claro es que la sociedad siempre está en movimiento, siempre cambiando. Lo que hoy nos parece normal mañana puede ser visto como algo totalmente inaceptable. Es un recordatorio de que tenemos que ser conscientes de los mensajes que transmitimos a través del entretenimiento y estar siempre abiertos a cuestionar nuestras propias percepciones. Totalmente de acuerdo. Ser críticos con lo que vemos y con nosotros mismos es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. Y el entretenimiento como reflejo de la sociedad juega un papel muy importante en ese proceso. Sin duda. Bueno, ha sido un viaje fascinante por el pasado. Hemos reído, hemos reflexionado y sobre todo hemos aprendido mucho sobre cómo ha evolucionado nuestra forma de ver el mundo. Y este viaje no termina aquí. La próxima vez que veas una película, una serie o un anuncio, fíjate en los detalles, en los mensajes que hay detrás, en cómo se representan a los personajes. Te sorprenderás de lo que puedes descubrir. Totalmente cierto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el pasado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.